Testimonio del padre Chema García Camacho, joven sacerdote de la Hermandad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Dio este testimonio para Mater Mundi Televisión. Pues bueno, yo soy Chema, me llamo Chema, ahora mismo tengo 32 años, soy de una familia de Madrid, mis padres son los dos de allí, tengo dos hermanas mayores que nacieron antes que yo, muy seguiditos hemos ido porque ya se llevan 11 meses nada más, y yo 1 año y medio con la siguiente. Entre medias mi madre quedó embarazada, perdió al niño. Estas son las primeras cosas que ya a mí me han ayudado a dar gracias a Dios, en parte porque si ese niño hubiera nacido, ese hermano mío hubiera nacido, yo no hubiera nacido por tiempos de embarazo, ¿no? Entonces, bueno, ya es algo que me hace pensar que la vida realmente es una oportunidad y que mi hermano desde el cielo, y desde hace no tanto tiempo le he contado entre mis hermanos, ¿no? Y me preguntan, ¿cuántos hermanos sois? Y yo pienso 4, ¿no? Aunque realmente nos hemos criado 3. Pues una familia maravillosa, la verdad, es que no puedo decir otra cosa, y cuanto más pasa el tiempo más lo veo y más doy gracias a Dios. Pues una familia que me ha transmitido todo, y todo es todo. Incluyendo la fe, ¿no? Evidentemente desde pequeño, algo que viví con mucha naturalidad desde pequeño, en una familia pues muy agradecido, ¿no? Y mucho cariño. Además yo era el mimado de mis hermanas, o sea que siendo el pequeño y tal, yendo siempre muy a mi bola y tal, pero siempre muy querido por todos, y la verdad que una maravilla. Llega un momento, pues lo típico, ¿no? El momento de la adolescencia, donde yo ya empiezo a conocer, ¿no? Una serie de amistades que son las típicas, que son las comunes. Cambio a un instituto que no es católico, yo venía de colegios católicos, donde no se ponía en cuestión la fe, pero de repente pues llega un momento pues donde con todos los cambios que la adolescencia tiene, ¿no? Pues vienen, ¿no? Pues mucha rebeldía interior, también experiencias en casa que no son agradables, relación con los padres que los pobres a veces sin culpa ninguna, porque no venimos con ningún manual de instrucciones y bueno, pues a veces aciertan más, a veces aciertan menos, esto también es verdad, y no hay no se les puede culpar por ello, pero lo cierto es que a veces pues las relaciones en casa se vuelven más complicadas, ¿no? Entonces, entre que las relaciones en casa fueron más complicadas, que conozco un grupo de amigos que no son creyentes, que me cuestionan mi fe y que me proponen un tipo de vida diferente y mucho más atractivo, ¿no? Para un adolescente, ¿no? Pues que es el mundo de la fiesta, que es el mundo, ¿no? Donde ya iban entrando pues muchas cosas, ¿no? Ahí van entrando muchas cosas, muchos vicios, muchas cosas muy buenas también. Yo a mis amigos de esa época les quiero muchísimo y sigo manteniendo relación con ellos y es maravilloso, y no quiero tampoco como demonizar, pero es verdad que bueno, entran muchas cosas que te van haciendo daño, que te van destruyendo muchas veces sin tú darte cuenta, ¿no? Y entonces yo voy como eligiendo ese tipo de vida, ¿no? Yo sobre todo recuerdo algo, ¿no? Yo llego a un grupo de amigos diferente, el estilo y los hobbies y un poco lo que les gustaba a este grupo de amigos pues es la música heavy, es lo que les unía, es lo que nos unía, porque a mí también me empezó a gustar pues ese tipo de música, los juegos de rol. Y bueno, pues hacíamos muchas cosas muy sanas y íbamos poco a poco también haciendo cosas que no eran tan sanas, ¿no? Empezó también pues ahí, a medida que va pasando el tiempo y uno se va como amargando interiormente sin darse cuenta, también va buscando desahogos en muchas cosas. Yo personalmente también tiré mucho, ¿no? Pues al tema del vandalismo, de quemar cosas, de contenedores de basura, o sea, bueno, cosas que haces por diversión, sin ser para nada consciente del daño que puedes estar haciendo a otras personas, lo cual es como muy egocéntrico también y muy poco consciente de los demás, pero que vas haciendo también por desfogar. Yo ahora, como yo lo veo ahora, o sea, estás desfogando algo que te falta por dentro y estás buscándolo, ¿no? Y si es con el fuego, es con el fuego, si es con el alcohol, si es con la droga. Y vas desfogando. Yo al menos, hablando por mí, yo puedo ver que a mí me pasó esto. Tampoco voy a generalizar, pero sí, ¿no? Y creo que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Y en medio de todo esto y todo este tipo de vida, más divertido que ir a misa los domingos, claro, me planteé una serie de preguntas, ¿no? Mis amigos, sobre la fe, sobre Dios, las típicas, tampoco, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Dónde está Dios? ¿Le ves? ¿No le ves? O sea, preguntas a las que yo no podía responder. Yo no tenía respuesta para estas preguntas. Y esto a mí me hacía pensar. Y aunque yo peleaba con mis amigos y yo era el creyente, yo luego por la noche me quedaba pensando. Y llegó un momento donde claro, yo me di cuenta que no tenía respuestas. Y que mi fe no era real, no era verdadera. Entonces, claro, yo tuve que elegir, ¿no? Y yo me daba cuenta, empecé a pensar, y es que yo realmente no sé si creo en Dios, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento donde me empecé a plantear y a pensar. Y dije, a ver, yo voy a misa el domingo, yo sé que no puedo comulgar por el fin de semana que llevo.
Yo para comulgar me tengo que confesar. A mí toda la fe me la habían explicado perfectamente. Si yo me quiero confesar, para que sea verdad la confesión, tiene que ser arrepentimiento sincero, porque a mí me habían explicado que si tú te confiesas pero no te arrepientes, esa confesión en realidad no vale para nada, ¿no? Entonces yo me hice la pregunta, ¿me arrepiento de lo que hago? Y respondí, no me arrepiento para nada, ¿no? O sea, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, yo lo que no podía era como una doble vida, para mí eso no tiene ningún tipo de sentido, es decir, o sí y vivo esto a muerte, o no, y vivo esto a muerte también, ¿no? Entonces yo eso, yo tomé una decisión y dije, mira, yo no quiero una doble vida. Yo hablé con mis padres, les dije que yo no me quería confirmar, estaba en catequesis de confirmación con mi hermana, yo se lo dije, al principio usé la excusa del baloncesto, porque jugaba al baloncesto, en los entrenamientos y tal, al principio me sirvió eso un poco de tapadera ahí. Llegó un momento donde ya no, porque los entrenamientos cambiaron de hora, yo no sé qué fue, y entonces ya les tuve que ser muy claro y decirles, yo no quiero confirmarme porque yo no creo en Dios. Claro, eso en mi casa, una familia muy católica, esto supuso muchos problemas, no solo esto, sino todos los problemas que yo estaba generando, ¿no? Pero yo en mi casa, la verdad es que lo miro ahora, o sea, de verdad que mis padres son santos, o sea, yo no les puedo canonizar, pero es verdad, porque era una tensión continua, y yo sé que yo no era el único culpable, también esto es verdad, pero yo sé que provocaba mucho, ¿no? Y era una tensión continua. Yo cuando estaba en casa, era para comer y mirando el plato, o sea, ni una palabra hacia afuera, yo no dejaba que nadie me tocara dentro, pero ya no solo porque no quisiera, sino porque yo no podía, yo me había ido encerrando en mí mismo y mi corazón se había ido volviendo de piedra, ¿no? Sobre esto recuerdo, no sé si fue pasando de segundo a tercero de la ESO, más o menos, yo tenía la concepción de mí mismo de un chaval sensible y que fácilmente lloraba por las cosas, pero claro, yo me di cuenta en ese momento y yo dije, un hombre no llora, un hombre no puede llorar. Entonces yo me hice a mí mismo el voto de no llorar nunca por nada, y lo conseguí durante años, lo conseguí, y yo anulé eso. O sea, cualquier cosa que me pudiera emocionar lo anulé, ¿no? Claro, yo ahora lo veo y digo, es que eso te anuló a ti. No es que anularas un sentimiento, es que te anuló a ti, ¿no? Claro, esto también endureció mucho con mis padres, con mi familia, en general, era un chaval muy acomplejado también. En mis amigos yo me lo pasaba muy bien, pero era muy acomplejado, o sea, que si un novio un amigo ya había tenido novia, yo no, era de los últimos en tener novia, o sea, estas cosas me iban acomplejando mi cuerpo, ¿no? O sea, un montón de cosas, yo era muy acomplejado también, ¿no? Entonces un montón de cosas que te van encerrando y endureciendo el corazón, pues de un modo tremendo que no te das cuenta. No te das cuenta, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta luego cuando el Señor te libera y sientes la paz de haber sido liberado. Pero a lo mejor hasta ese momento no te dabas cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve viviendo esto, yo me preguntaba mucho sobre la existencia de Dios, es algo que me inquietaba, a mí no me valía, bueno, cada uno que piense lo que quiera, no. Entonces yo llegó un momento donde yo había tomado postura, Dios no existe, o más que Dios no existe, yo no me declaraba ateo, conocí la palabra agnóstico, ¿no? Que es, agnóstico es esto, es decir, yo si Dios existe o no existe no lo sé, y no lo puedo saber, y tú no lo puedes saber. Entonces, pues ya está, ¿no? Es eso. Entonces yo con mis amigos durante mucho tiempo seguí peleando la existencia de Dios y en mi casa peleaba que Dios no existía. Y yo me pegaba en todos lados, ¿no? O sea, pero porque yo no sabía. Y por las noches, cuando estaba yo solo, ¿qué hacía? Por las noches me acuerdo que hice el esfuerzo positivo. A mí se me había metido el hábito de rezar las 3 Ave Marías por la noche. Me lo habían enseñado mis padres desde pequeño, lo había hecho. Era casi algo tan automático que me costó dejar de hacerlo, curiosamente, ¿no? Esto, no sé, me hace gracia. Me hace gracia y lo veo como algo bueno. ¿Hasta qué punto un hábito tan sencillo como rezar las 3 Ave Marías puede quedar como impregnado en el alma de una persona, ¿no? Y quedó impregnado en la mía y tuve que hacer esfuerzo por dejar de hacerlo. Y lo hice, por supuesto. Y yo por las noches muchas veces, ¿no? Pues pensaba, ¿no? Yo solo en mi cuarto y pensaba, pues mira, si estás ahí, yo quiero saberlo. O sea, para mí es demasiado importante esto. Si no estás ahí, esto es solo un pensamiento. Y nadie lo va a escuchar, no pasa nada. Es un pensamiento más. Ahora, si estás ahí, me estás escuchando. Y yo quiero saberlo, ¿no? Y esto yo lo hacía durante muchas noches, ¿no? Pero mientras tanto, pues el tipo de vida no era católico, no era cristiano, y era pues en muchas cosas es verdad que no tan malo, pero en muchas cosas sí. Y hice daño a mucha gente y me hice daño a mí mismo, a mis propios amigos en muchas cosas, pues yo no era bueno, tenía una relación muchas veces muy interesada con ellos, es verdad. Me servía, yo era de un pueblo, iba al instituto en otro pueblo y jugaba al baloncesto en otro pueblo, entonces todos mis amigos eran de este otro pueblo, ¿no? Entonces yo hacía vida allí, entonces yo salía el fin de semana allí y me venía muy bien muchas veces dormir en sus casas, por ejemplo, ¿no? Y yo, ahora me duele porque yo realmente les quiero a estos amigos y pienso que les quiero mucho más ahora, que soy muy diferente a ellos, les quiero mucho más ahora que entonces, ¿no? Y yo me daba cuenta que entonces era interesado y muchas veces me interesaba el poder quedarme en su casa, por ejemplo, y era eso lo que me animaba, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y entonces estuve viviendo así un tiempo, ¿no? Y cada vez peor. La relación de amistad también cada vez fue yendo peor. Tuvimos una división muy fuerte que a mí me marcó mucho, además.
En mi grupo de amigos fuerte hubo una división, nos peleamos varios contra varios, llegamos a actos de vandalismo un poco más fuerte, además, donde para mí también fue un freno, porque nos pillaron, pillaron a varios de nosotros, a otros no nos pillaron, hicieron noche en el calabozo, una multa de 1.500 euros. Claro, esto salió en el periódico de la zona, a mí esto es verdad que en este aspecto también me frenó. También respecto al tema de drogas, de porros y todo eso, también hubo algo. Veo como Dios estuvo en distintos momentos de distintos modos sin yo reconocerle como tal. Pero que era Dios, o fue la iglesia o la oración, ¿no? Yo recuerdo, una noche de fiesta en el cuarto de un amigo, ¿no? Pues era la vez que más estaba fumando, ¿no? Marihuana y así, ¿no? Y entonces nos encerramos 3 amigos en un cuarto pequeño a fumar muchísimo, ¿no? Otro amigo estaba fuera de la puerta llamando que le dejáramos entrar. Esto es otra cosa que luego he pensado. Todos somos muy amigos hasta que te tocan lo tuyo y eres un egoísta de narices, ¿no? Porque sí, muy colegas, todo lo que tú quieras, sí, pero la marihuana para nosotros 3 y si hay uno menos mejor porque tocamos a más, ¿no? Y esto pasó, una de esas noches, ¿no? Estábamos 3 encerrados, otro fuera, es la noche que más fumé yo y recuerdo. Así en clave de broma siempre digo, no sé si fue efecto de la droga o... No fue efecto de la droga, fue efecto de la oración. Pero yo me acuerdo tener una certeza ahí a las 3 de la noche, a las 4 de la noche, no sé qué hora sería, yo estar muy fumado, mirarles, ellos se reían, yo me reía, y tener la certeza de que yo me estaba riendo, pero no estaba alegre, ¿no? No te digo feliz, te digo alegre, ¿no? Y tener la certeza de que algo que me estaba engañando a mí mismo de esa manera, que no podía ser bueno, ¿no? Yo creo que ese día tomé la decisión de no volver a tocar eso. Creo que no hubiera sido posible y no lo hubiera cumplido si no me hubiera convertido tiempo después. Pero es verdad que yo ese día dije, esto no puede ser bueno. Es imposible que algo que me engaña a mí sea bueno, ¿no? Entonces, luego con el tiempo conocí y me di cuenta, y también porque otra persona hizo este comentario que voy a hacer ahora, entonces un tío mío, ¿no? Hizo este comentario y yo lo veo totalmente aplicable a mí, ¿no? Luego conocí la comunidad del cenáculo, ¿no? Madre Elvira fundó una comunidad del cenáculo de chicos que dejan las drogas y se juntan todos los sábados por la noche a rezar, interrumpen el sueño, se levantan no sé si a las 2, a las 3 y hacen una hora de oración por aquellos jóvenes que en ese momento están buscando a Dios donde no pueden encontrarlo. Y rezan por esos jóvenes, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta de que aquello que me pasó aquella noche es porque había gente rezando por mí sin conocerme, ¿no? Yo es verdad que desde entonces me cuesta mucho negar la fuerza de la oración porque la vi. Y cuando alguien ve y experimenta algo, le es muy difícil negarlo, no sé, le podrán decir 1000 teorías, pero es muy difícil negar cuando tú mismo lo has experimentado, ¿no? Entonces, pasó eso, todavía pasó un tiempo de estar así, pero llegó un momento donde mi familia ya muy desesperada se apuntaron a una peregrinación de unos frailes, de unas monjas, que organizaban una peregrinación a Lourdes para familias. Y en esa peregrinación, claro, yo fui obligado, era el Puente de Mayo, año 2008, yo fui totalmente obligado, eran 4 días de vacaciones, yo tenía totalmente pensado salir con mis amigos, esto era así. Lo que pasa es que había mucha tensión en casa y ellos me dieron un argumento que me pareció bastante bueno, ¿no? Me dijeron, mira, esto es una peregrinación para familias. Nosotros podemos ir y tú no ir, como estamos haciendo tantas cosas, o ir a misa o tal. Nosotros podemos ir y tú no ir, pero es que esto es para familias. Si tú no vienes, tú eres miembro de la familia. Si tú no vienes, la familia no va. O sea, no en el sentido de amenaza, ¿sabes? De si tú no vas, nosotros no. Es que aunque vayamos los 4 y tú no vengas, ya no es la familia eres tú también, ¿no? Me pareció un argumento muy bueno. Puede parecer un poco una tontería, ¿no? Pero me pareció un argumento muy bueno. Y entonces, entre eso y que estaba cansado de discutir y que estaba cansado de más broncas y tal, mira, yo dije, mira, ya está. Y fui. Total, me planto en esa peregrinación en Lourdes, había frailes, había monjas, había gente con la que yo no cuajaba nada, una de las pocas personas, recuerdo que había una chica que era como gótica, tal, que además me parecía muy guapa y tal, entonces era tal, y luego había otro chico que era como súper pijo, que yo al contrario, iba con mis camisetas de AC/DC, de Metallica, de Blind Guardian, tal, es un aspecto totalmente diferente, ¿no? Y el chico que había más o menos de mi edad, pues iba con su camiseta amarilla, ceñida, gafas de sol, pelo súper cortito, o sea, era como el pijo, ¿sabes? Era el enemigo. O sea, entonces, bueno, yo me puse la música, autobús, pum, pam, pam, pam. Pero hubo una cena allí en un camping de Lourdes, estamos cenando en familia, y pasó uno de los frailes, ¿no? Y entonces mi tío, que estaba ahí con nosotros, que es el que nos había un poco llevado a esa peregrinación, le llamó, hermano, Benito, tal, vente, siéntate con nosotros, y cenó con nosotros, y nos contó todo su testimonio. Nos contó todo su vida, espectacular, tremendo, claro, yo no...
O sea, no había contactado con frailes directamente, pero claro, tenía una vida también tremenda, ¿no? Venía de Colombia, bueno, una vida tremenda, ¿no? También de fiesta y tal, por una, pues, bueno, total que acabó en un convento, bueno, nos contó toda la historia y yo recuerdo que a mí me emocionó. No sé si recuerdas, o sea, esto que te he dicho, ¿no? De el voto que hice de no llorar y tal. Yo me acuerdo que escuchando su historia sentí ese nudo que sientes antes de llorar, tal, y yo, no puede ser, tengo que aguantar, ¿sabes? O sea, no puede ser. Además aquí delante de mis padres, ¿sabes? En verdad, yo no puedo, ¿no? Entonces me resistí, pero me emocionó mucho, me pareció increíble, me decía cosas que a mí me sorprendían mucho. Llevaban una vida estos religiosos muy impactante, dormían en el suelo mientras los demás dormíamos en cama, no comían nada de carne ni pescado, y no porque fueran veganos, sino por ofrecérselo por amor a Jesucristo y al Señor. O sea, rezaban mucho, y su alegría, o sea, eso es un dato, o sea, eso aunque no seas creyente, yo no era creyente, pero eso es un dato objetivo científico. O sea, este tío tiene una alegría que yo no tengo. Y su vida, en teoría, no es la que debería dar esta alegría, en teoría, pero la tiene. Eso es un dato, eso es innegable, explícalo como quieras. Pero eso es un dato. Y yo eso lo veía. Entonces, a mí me impactaba y el testimonio me impactó mucho. En ese momento, en ese testimonio y tal, estaba ya por la noche, estaba el padre Francisco, que era el superior de estos hermanos, estaba confesando debajo de un árbol en una silla, y mi padre creo que se había confesado, no recuerdo muy bien. Total, que vino una monja por detrás, y en ese momento más o menos me dio como una cariñada, ¿sabes? Tío que te hace como un abracillo, tal, un beso, pero casi, ¿no? Y yo sentí, ¿no? En ese abrazo, o sea, sentí un amor, tío. O sea, sentí un amor brutal, brutal. Y yo, es verdad que mis padres me querían mucho, pero yo no era capaz de verlo, de sentirlo, ¿no? Es como si no me hubiera sentido amado nunca o algo así. O sea, yo sentí un amor ahí que me derribó, que en parte me derribó. Pero ¿esto a qué me llevó? A que me dijeron, oye, ¿por qué no te confiesas? No pude decir que no. Era o levantarme, ir o ponerme a llorar ahí. Y eso no lo iba a hacer. Así que preferí la confesión. Fíjate qué curioso, ¿eh? Como el orgullo lo utilizó el Señor para llevarme a la confesión, ¿eh? Pero yo lo experimenté así, me senté delante del sacerdote, yo le expliqué y le dije, mira, yo le expliqué todo. Yo le dije, mira, yo no sé si creo en Dios, yo no sé si tal. Él me contó anécdotas suyas muy graciosas, también de cuando él salía de fiesta, tal, entonces me cayó bien, ¿sabes? No es estos... Claro, también uno se va a hacer una imagen de la iglesia que es un engaño, donde todos los curas son duros, tal. Mis padres también, sin saber cómo encauzarme, fueron a veces duros a la hora de obligarme. Yo lo veo ahora y creo que son, pues sí, errores que cometieron. No les puedo culpar por ello, ni de lejos. Pero sí que pues fueron a veces duros, pues tienes que, pues obligatoriamente... Ellos aceptaron que no hiciera la confirmación, pero me obligaron a hablar con un sacerdote de la parroquia que era joven, que estaba arrastrando mucho, a mí me obligaron a hablar con él, tal. La verdad es que no hablé con él más que, no sé, 2 veces en 3 años, no sé, o sea, no lo hice, ¿no? Yo prometí que sí, pero no lo hice, pero sí que era como, no, pues sí, pues porque tienes que creer, pues porque sí, porque tal. Claro, yo cuando me encontré con ese sacerdote, él no me dijo esto, no me dijo tienes que creer, porque sí, porque Dios existe. Él, en medio de toda la conversación, me dijo, busca lo que tu corazón te está pidiendo. Claro, eso a mí, en parte me hizo pensar, ¿sabes? Porque ese sacerdote no me quería vender su equipo de fútbol, no me quería vender su producto. O sea, yo me levanté de ahí, yo me podía haber levantado de ahí y no verle en la vida. Y a él parecía no importarle. O sea, él me animó a buscar lo que mi corazón me estaba pidiendo. Y me pareció muy honesto, muy sincero, ¿no? Y me dio la absolución. Que al final es verdad que no es lo que me dijo él, sino yo ahora lo veo y fue la absolución, ¿no? Pero él me dio la absolución. Él me perdonó por mis pecados, cuando son pecados que yo se los comenté, pero tampoco sé si estaba muy arrepentido o no, supongo que de algunos sí. Pero yo me levanté de ahí con una paz y una alegría. Yo siempre lo digo, además no es como paz y alegría, o sea, para mí era como paz y alegría juntos, ¿sabes? Alegría, o sea, es un solo sentimiento donde se junta toda la paz y toda la alegría brutal, ¿no? Entonces yo me levanté de ahí, tío, y yo, claro, estaban ya todos los del camping, los de la peregrinación, sentados después de cenar compartiendo, lo típico, ¿no? Compartiendo. Y yo iba caminando hacia allí y todo me parecía feliz. O sea, el césped me parecía una pasada, el árbol me parecía increíble, el niño pijo de las gafas de sol me parecía un tío increíble, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, todo me parecía increíble, ¿no? Entonces yo a veces cuando lo cuento digo, no sé si es que me fumé algo ahí, pero todo era increíble, ¿no? Y yo, pero ¿qué me ha pasado? O sea, ¿qué me está pasando? Gente a la que antes juzgaba, pues este no sé qué, pues este tal, pues este, ¿sabes? En plan como destroyer en el fondo porque estás destruido por dentro. Entonces, en el fondo te da una rabia que tú estés destruido y el resto del mundo no. Entonces tú destruyes todo, ¿no? Interiormente. Pero era una paz y una alegría tremenda, ¿no? Y yo me volví a casa muy impactado por esta gente. Yo no me volví creyendo en Dios de esa peregrinación, pero sí impresionado por ellos, ¿no? Esto fue en mayo. Yo me enteré de que unos meses después estos mismos religiosos organizaron una peregrinación en autobús a Medjugorje. Yo esto no lo había oído en mi vida, esta palabra, no sabía lo que era,
pero sabía que esta gente me había impactado. Yo no podía decir en mi casa que yo quería ir a una peregrinación. ¿Por qué? Porque era romper una imagen que yo seguía manteniendo. Entonces, yo era incapaz de hacer esto. Pero mi hermana Carmen quería ir. Y entonces, yo no me acuerdo ya cómo fue, pero el caso es que un poco, yo no sé si me lo propusieron ellos o yo no sé qué, total que utilicé la excusa de acompañarla para que no fuera sola, para ir. Pero yo recuerdo que quería ir. No por Medjugorje, no tenía ni idea de qué era eso, me daba igual. Yo sé que era un autobús con esta gente. Me daba igual a dónde iban. Yo me había atraído y yo me subí a ese autobús. Los religiosos y las monjas que habían ido a lo de Lourdes eran ellos mismos. Lo que pasa es que esta peregrinación de Medjugorje no fueron, o fueron muy poquitos. Fueron solo 3 o 4. Y de los que fueron yo no les conocía. Entonces yo dije, ostras, tío. Estaba el niño pijo, que también iba, y mucha más gente que yo no conocía, ¿no? Y yo me acuerdo que me subí, y esto eran 15 días, porque era autobús hasta allá, que esto está en Bosnia, o sea, son varios días de ida, unos días allí, y luego a la vuelta eran 15 días. Yo me acuerdo que me subí al autobús, no había nadie, la persona en edad más cercana a mi hermana, con la que yo, es verdad, nunca he tenido mala relación con mis hermanas, esto es verdad, y además es algo por lo que doy gracias. Y bueno, y ahora la relación es tremenda y buenísima, yo las quiero muchísimo, las he casado a las dos, ha sido los días más felices de mi vida, o de los días más felices de mi vida, y las quiero un montón. Entonces tampoco tenía relación mala con ellas, simplemente indiferente, o bueno, ya está, ¿no? A mí no me importaba ir con mi hermana, sin más no tenía mucha relación con ella, ya está. Yo me puse música en los oídos, bandas sonoras, a imaginarme historias, porque a mí se me ha gustado mucho toda la fantasía y tal, y ya está, y pensé, son 15 días, a la vuelta son las fiestas de Torre, el pueblo donde yo salía, ya está. Venga, a por ello, 15 días y fuera, ¿no? Y yo me subí así, ¿no? Al autobús. Hubo una de las monjas que yo no conocía, que desde casi el primer día o el segundo día se me pegó a mí. O sea, yo creo que es que, no sé, atraía... Bueno, es verdad que el primer día también hubo un sacerdote que venía, el padre Cruz, que mi padre le vio decir, oye, confiésale, tal, se acercó a mí. Yo ya, como ya había cogido igual práctica, yo me confesé también el primer día. Insisto, yo no creía en Dios, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Y en esa confesión, el primer día de camino, en Girona, en el primer camping que paramos, pues vino a confesarme y yo le dije, pues al padre, pues mira, ya está, ¿no? Me había confesado en mayo, esto, y yo le dije, pues mira, de los 10 mandamientos, menos matar, pues todos, ya está, ¿no? Ya está, todo, ya está. Y fue así, o sea, realmente repasas y realmente todos menos matar, gracias a Dios, ¿no? Y él me dijo, bueno, la verdad es que cuando tú matas a alguien en tu corazón también estás matando, así que ¿qué te parece si nos confesamos de los 10? Y le dije, me parece justo, trato hecho, ¿no? Así que bueno, tuve esa confesión, y luego, pues lo que te digo, ¿no? Esta monja se pegó a mí. Yo creo que me vio con las camisetas y tal. O sea, yo creo que era como un imán para los curas y monjas, ¿no? O sea, me veían y era como a por él. O sea. Y entonces esta monja se pegó y me hablaba de cosas. Yo no hablaba mucho, entonces yo le escuchaba. Bueno, no sé, iba tirando, ¿no? Llegamos a Medjugorje, ¿no? Y bueno, pues allí más o menos me impactaba un poco la gente, la alegría que veía. Hubo muchas cosas, ¿no? Que sí que me fueron como llegando. Me pasé todos los días pegado a esta monja, tampoco tenía nadie con quien estar, así que pues bueno, ya está. Había una mujer de la peregrinación que todo el rato me decía, tus camisetas son satánicas, tal, todo eso no es malo, y yo, déjame en paz, señora, ¿no? Además luego, a la vuelta, me acuerdo que esta mujer, pues tristemente, pues se torció un tobillo en Medjugorje, entonces tuvo que ir en silla de ruedas, la vuelta a la peregrinación, y a mí me pidieron, pues por ser joven y tal, en Asís también, pues llevar su silla de ruedas. Asís, si lo conocéis, habéis estado, o sea, son puras cuestas, ¿no? Entonces yo recuerdo algún momento la tentación de la cuesta, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? Hasta luego. La señora que me ha estado diciendo que mis camisetas son satánicas y tal. Esta monja que se pegó no me decía nada de eso. ¿Sabes? No me acusaba y no me... ¿Sabes? No sé, me hablaba con cariño, no sé. Me comentó también su historia. Un día la encontré, fui a la explanada de Medjugorje, había una adoración, habían contado testimonios. Esto era en agosto, el festival allí en el festival que hay allí de jóvenes, ¿no? De Medjugorje, los primeros días de agosto, había testimonios, tal. Llego donde está ella y me la encontré llorando, ¿no? Y yo me senté a su lado, claro, me impactó, pues una mujer, era joven, ¿no? Yo en ese momento tenía 17 años. Esta monja pues tenía 20, creo. O sea, que era una chica joven, monja, y me encontré llorando, ¿no? Bueno, pues me impactó también verla llorando, ¿no? Yo, el mayor gesto que podía hacer en aquel momento, porque tampoco era de hablar, o sea, ¿no? Pues le di unos clines, ¿no? Simplemente. Y entonces ella me empezó a contar su propia historia, como a los 13 años, pues había tenido una historia tremenda ella también con un narcotraficante que era su novio. La mataron a su novio, bueno, una historia tremenda, ¿no? Su madre la escondió en un convento y por medio de ese convento ella entró luego, ¿no? Una historia tremenda que me impactó mucho, ¿no? Y en un momento, en una adoración allí, en Medjugorje, yo estaba sentado a su lado de nuevo y estábamos sentados en el suelo y cogió 5 piedras, ¿no? Y me dio 5 piedras y me las puso, 5 piedrecitas así pequeñas, ¿no? Que todavía conservo. Y entonces las puso en mi mano y me dijo, piensa qué significan, ¿no? Y claro, yo
no sé, no tengo ni idea de qué es esto, ¿no? Y entonces, claro, pienso, ¿no? Me quedo pensando y tal, y al final, al cabo de un rato, le digo, mira, no sé lo que significa, en mi familia somos 5, no sé si te refieres a eso, ¿no? Y la pobre moca, este chaval. Y me empezó a explicar, mira, son las 5 piedras que la Virgen nos da para luchar contra nuestro Goliat, ¿no? Y las empieza a enumerar. Esto es una cosa como típica en Medjugorje que se suele explicar, ¿no? Que no es no, sabes, bueno, que en Medjugorje hay unas supuestas apariciones de la Virgen que todavía no están aprobadas por la Iglesia, pero bueno, pues es una cosa que se suele explicar para explicar el mensaje de Medjugorje, ¿no? Pues las 5 piedras que la Virgen nos da para luchar contra nuestro Goliat, la Biblia, el ayuno, la Eucaristía, la confesión, ¿no? Bueno, les empieza a enumerar las 5 piedras, y antes de terminar las 5 piedras, algo se rompió dentro de mí. Y me caí a llorar. Antes de terminar, no llegué a escuchar las 5 piedras. Yo me caí al suelo a llorar. Me acuerdo, tipo, estoy como de rodillas con el suelo, a llorar sin parar. Ese voto que hice en su día, a la mierda, con perdón, y no podía parar de llorar. O sea, fueron muchas cosas de golpe, ¿no? O sea, primero fue como estar delante de Dios cara a cara. No le vi, no tuve una visión, pero fue como estar delante de Dios cara a cara. Una paz y una alegría brutales. Mi experiencia es, o sea, como yo le explico, es como si mi corazón hubiera estado petrificado, rodeado de piedra durante mucho tiempo, totalmente apretado y asfixiado. Mi corazón es. Y de repente, en un momento dado, por unas palabras que yo tampoco entendía del todo, una bola de demoliciones de estas es, salta la piedra por los aires y de repente, o sea, en 1000 pedazos estalla, o sea, una explosión, y de repente el corazón empieza como, ¿sabes? Y pum, 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 por primera vez después de años. Y vuelves a coger aire como si hubiese años sin coger aire. Y de repente te llenas y es como, ¿sabes? O sea, y a llorar, a sacar todo lo que... Es verdad que yo me había confesado, pero yo tengo la sensación de que todo lo que me había confesado salió en ese momento. Una paz, una alegría, un pensamiento, ¿no? ¿Qué les digo ahora a mis amigos? O sea, ellos me habían visto católico, me habían visto perder la fe, y ahora voy a volver, hola, vuelvo a creer en Dios, ¿sabes? En plan... O sea... ¿Qué les digo, no? Y al mismo tiempo una paz. Yo me di cuenta de que yo no había luchado contra mi Goliat. O sea, a mí me habían dado una fe y yo la había dejado irse. Nunca había luchado por ella. ¿Sabes? Las 5 piedras para luchar contra nuestro Goliat. Todo esto, pues la Biblia, el ayuno, la oración, la confesión, la Eucaristía. Yo no había usado nada de eso para defender mi fe. Claro, la había perdido. Lógico. Entonces, bueno, desde ese día mi sentimiento y mi sensación era yo no me quiero ir de aquí. Y sobre todo no quiero volver con mis amigos. Y esto lo digo ahora con mucho cariño. O sea, no porque ellos, sino porque mi sensación era esa. O sea, mi sensación, o sea, yo me subí al bus con ganas de ir. O sea, yo no es que tuviera problemas o yo no me sentía mal, o yo no... Pero desde que estuve ahí, yo pensaba en mi vida y había un sentimiento irracional que yo no quería volver. Para mí ahora lo pienso y explico, es como si a ti te han sacado del barro, de la porquería, de la pocilga, te han sacado, tú has estado ahí, te han sacado, te han lavado, te has pegado una ducha que te ha dejado como nuevo, estás como súper... Y te dicen, oye, vuelve a meterte, y dices, no quiero. O sea, hay un sentimiento que te dice, no, tío, ahora estoy súper a gusto, en plan, no quiero volver a eso, ¿sabes? Entonces, mi sensación era esa. Entonces yo, es verdad que no me quería ir de Medjugorje, pero sobre todo no quería volver. No quería volver, había algo que no quería. Y entonces, bueno, había que volver, lógicamente. Y yo me acuerdo ya, los días allí en Medjugorje, yo me acuerdo que, no sé si fue antes o después de este momento tan crucial, pero yo me acuerdo que yo hablaba con esta monja, ¿no? Con Juliana, y yo le decía, yo miraba a la gente y yo decía, esta gente es como si estuviera fumada, pero es verdadero, esto no se les va a pasar. Si yo fumo, si yo me emborracho, a las horas se me pasa. Estos tienen algo que no se les va a pasar. Mañana se van a despertar y van a seguir igual. Y yo me acuerdo que eso me impactó, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema de las banderas en Medjugorje, los que han estado, es muy bonito ver tantas banderas de tantos países diferentes. Para mí la bandera, en mi ambiente, era algo malo. O sea, la bandera era un motivo de división. El tema de los países, la bandera de España era algo malo. O sea, una de mis un poco el vandalismo que más me gustaba era ir a la plaza del pueblo y quemar la bandera, ¿no? O sea, quiero decir, esto era algo que a mí me apetecía hacer. O sea, quiero decir, las banderas eran algo malo para mí. Y yo allí vi un montón de banderas diferentes, bailando al unísono con la música, ¿no? Y que en la consagración se inclinaban ante el Señor. Yo vi banderas unidas, ¿sabes? Vi el mundo unido, las diferencias unidas. Yo dije, esto es bueno, esto no puede ser malo, ¿no? Entonces, bueno, había muchas cosas ahí a mí en Medjugorje que me tocaron, que tal, pero bueno, había que volver. Uno tiene sus hábitos, como os he dicho, al volver eran las fiestas,
y yo esa noche acabé vomitando del alcohol. O sea, quiero decir, es que es curioso, es un poco raro, pero yo qué sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que me acuerdo que en esas mismas fiestas mis amigos me dijeron que estaban pensando pasar a cosas más fuertes, de drogas y tal, y yo les dije que no, que yo no quería eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó en mí un proceso donde todo lo que hablaba de Dios me atraía fuertemente y necesitaba escuchar de Dios, donde ya en esas fiestas, me acuerdo, en Torrelodones, yo veía a la gente, veía un grupo de amigos o de gente que de tal, ahí de fiesta, pasándoselo bien, tal, no sé qué, y yo antes pensaba, qué bien se lo están pasando, me gustaría estar como ellos, ¿no? Y ahora, sin yo querer, y vamos, os prometo que sin yo querer, yo les miraba y pensaba, pobrecillos, pobre chica, lo que van a hacer con ella, ¿no? O ese chico va a acabar en la cárcel, ¿no? O sea, me empezó a dar compasión, algo que a mí, y te prometo que yo no quería esto. Tanto es así que en mis conversaciones con el padre Francisco, que es este sacerdote que una vez al mes iba a Murcia porque hacían unos encuentros, y yo vivía además para esos encuentros. O sea, yo todo mi mes era esperar que llegara ese día de ir a Murcia con ellos y estar con ellos, y saqué unas notas horribles. Bueno, siempre fui de estudiar mal y recuperar al final, ¿no? Saqué unas notas horribles ese año, que era mi último año, segundo de bachillerato, y no por la fiesta, sino que fue porque yo no podía pensar en otra cosa, ¿no? Que no fuera a ir allí con los hermanos, con los frailes. Y en una de mis conversaciones con el padre Francisco, yo le decía, no sé qué me pasa, que no me puedo divertir. O sea, antes me divertía con mis amigos, ahora no puedo. Él se reía y me decía, claro, es que estás aprendiendo a divertirte de otros modos, ¿no? Y el modo que tú tenías de divertirte antes, te has dado cuenta de que no te sacia, entonces claro, ¿no? Pero, o sea, lo digo para ver hasta qué punto a mí me preocupaba. O sea, mi propio cambio, yo no... ¿Sabes? A mí me preocupaba en parte. Y al mismo tiempo, joder, muy bien. Uno de los efectos muy inmediatos es que yo estaba en la mesa de mi casa con mis padres y mis hermanas y estaba a gusto. Jo. Yo me acuerdo de esa sensación de estar comiendo en casa a gusto, y dar gracias. Dar gracias a Dios. Que yo no decía nada a nadie, ¿no? Porque siempre he sido como muy duro para manifestar eso, ¿no? Pero daba, o sea, digo, qué bien, tío. Y esto ha sido Dios, o sea, esto ha sido el Señor, ¿no? O sea, cómo lo hace todo nuevo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Total, que empezó ahí un proceso, ¿no? Al poco tiempo de Medjugorje, pues no sé si en septiembre o así, voy a un encuentro de estos que hacían para familias en Murcia, estos hermanos, estas hermanas, y una de esas monjas, medio en serio, medio en broma, como son, ¿no? Me dijo, oye, pues tú tienes cara de fraile, ¿no? Y yo en ese momento fue como... o sea, entró en mi horizonte mental una posibilidad que no había entrado nunca. ¿Conocía sacerdotes? Sí, conocía sacerdotes. ¿Conocía monjas? Sí, había conocido monjas. Pero esto es como los personajes de una novela. Es decir, el protagonista nunca se hace monje. O sea, quiero decir, están ahí. Pero no es una posibilidad real. No en el sentido de que me lo planteo y no quiero, sino es que, o sea, yo pensaba estudiar física, filosofía me estaba gustando, ingeniería industrial. O sea, yo tenía mi proyecto más o menos y de repente, oye, que es que esta ingeniería, esta física, esta tal, pero es que también es una posibilidad, ¿no? Entonces, es algo muy gracioso, me puse a llorar otra vez, o sea, ya no podía, o sea, es como... Y la monja se quedó flipando y me dijo, pero tú te das cuenta que esto no es normal, y no, yo ya sé que no es normal, pero no puedo evitarlo, ¿no? O sea, yo al Señor le dije como, para ya, ¿no? O sea, para ya, o sea, por favor, o sea, no te basta con haberle dado la vuelta a mi vida ya con todo esto, como para encima ahora darle otra vuelta más, en plan, tío, dame descanso, por favor. O sea, y entonces, claro, yo me empecé a plantear la vocación de decir, oye, ser fraile, ¿no? Claro, y yo ya, ahí el proceso de creer en Dios, pues fue paulatino. Es muy gracioso también, porque bueno, yo la Virgen, pues al principio, ¿no? Yo fue la Virgen la que hizo todo, Lourdes, Medjugorje, Santo de la Virgen, o sea, fue la Virgen, siempre y en todo momento fue la Virgen, pero yo al principio pues tampoco la aceptaba del todo, hasta un momento dado, ¿no? Que tuve una experiencia muy bonita, ¿no? De la Virgen me mostró claramente que había sido ella, pero entonces, bueno, tuve un tiempo ahí en el que, bueno, pues fui aceptando la fe, también a nivel racional, me costó, porque mi corazón tiraba hacia Dios, pero a nivel racional había cosas que no me cuadraban, entonces yo tuve una lucha grande, corazón-cabeza, donde no me terminaban de armonizar, ¿no? Yo hablaba con el fraile y yo decía, mira, yo necesito estar aquí, yo quiero entrar, él me dijo, paciencia, tranquilo, vienes muy lanzado, porque todo lo que era Dios me gustaba, todo lo que eran los frailes me gustaba, y todo lo que era el mundo y mis amistades y tal, ya no me llenaba, entonces, chico, pues no sé, pues es que yo quiero estar aquí, entonces yo le dije de entrar. Él me dijo que tranquilo, tío, no, o sea, paciencia, no vayas rápido, paciencia. Si esto es de Dios, ponte a tiro. Como a mí me gustaba mucho la filosofía, me dijo, mira, vete a estudiar filosofía. Yo tuve la oportunidad de estudiar filosofía en la Universidad de Navarra porque me daban una beca, por un tema del trabajo de mi madre, pues me daban una beca, podía estudiar allí, era una oportunidad buena. Me dijo, mira, vete a estudiar allí, en cualquier caso te va a venir bien, no es tiempo perdido, y vamos rezando, vamos viendo. Y es lo que hice, me fui a la Universidad de Navarra a estudiar filosofía. Y seguí en este proceso de discernimiento de ver, ¿no? Donde la fe cada vez me fue como cuadrando más también a nivel intelectual. Ahí hubo algo, ¿no?
que a mí me ayudó mucho, a mí personalmente. Sé que esto no es tan común porque es como más, pero bueno. O sea, yo me hacía preguntas y me daba un poco miedo preguntarme las cosas, porque ¿y si esas preguntas que yo me hacía a nivel racional, a nivel de pensar la verdad y buscar la verdad, y si llegaba a la conclusión contraria a lo que mi corazón me estaba diciendo, que es que Dios existe, ¿no? Entonces me empezó a dar miedo, decir, ¿y si pensando llego a que no? ¿Qué hago, no? Y entonces un poco me daba miedo. Entonces, ahí, claro, estudiando San Agustín en segundo, o en primero, segundo de en primero, claro, yo me di cuenta que San Agustín se lo preguntaba todo. No tenía miedo a hacerse las preguntas más difíciles. Claro, y yo pensaba, este tío no tiene miedo. O sea, en plan, y si llega pensando, te pongo un ejemplo tonto, en plan, y si pensando llego, por ejemplo, a la conclusión de que el aborto en realidad está bien, o que los preservativos están bien, o sea, cosas que la Iglesia dice una cosa y yo llego a la conclusión de otra. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y yo me daba cuenta que San Agustín no tenía miedo. Claro, me di cuenta que es porque él buscaba la verdad. Entonces yo dije, claro, es que hay que ser libre en la búsqueda de la verdad. O sea, busca la verdad. Y si la verdad es que Dios no existe, y te vuelves a... Pues ya está, pero es mejor saber que Dios no existe, si Dios no existe, que estar equivocado, ¿no? Y entonces yo, claro, con mucha más libertad, pues empecé a no tener miedo. Y desde entonces no me da miedo ninguna pregunta. Bueno, no sé si no me da miedo igual, pero yo creo que no, o sea, preguntármelo todo. Y hay muchas preguntas que a día de hoy todavía, jóvenes que vienen a preguntarte y tal, muchas veces tengo que decirle, pues ahora mismo no te sé decir. Y no me importa decir eso, porque, tío, somos limitados, no pasa nada, Dios es Dios, o sea, y nosotros estamos buscándole. Ahora, tengo como una certeza muy grande de que Dios está ahí, me lo ha mostrado 1000 veces y cada vez más, que Dios está ahí, que es real y que hay cosas que no sé responder, no pasa nada, tampoco tengo que ser yo Dios, ¿no? Tampoco tengo que ser yo Dios como para responderlo todo, ¿no? Hablaba ayer con una chica que le pasaba esto, que sus padres le preguntan todo el rato, y esto, y entonces llegó un momento donde escribió un cartel, ¿no? Y donde ponía, no tengo todas las respuestas, y cada vez que le hacían algo se lo enseñaba, no tengo todas las respuestas. Claro, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, total, a todo esto discerniendo la vocación, ahí empecé también una especie, no del todo, pero bueno, una especie de relación con una chica, más o menos, no del todo porque yo ya tenía el tema de la vocación, entonces lo hablamos, y yo se lo dije esto, entonces, bueno, ahí hubo una medio relación. Y en segundo de carrera, claro, yo rezaba, ¿no? Angustiado por mi vocación. Es decir, Señor, dímelo ya. O sea, o novia o convento, pero ya. O sea, yo estaba como inquieto, rezaba y no tenía paz. Porque yo me rezaba y, Señor, dime la vocación, mi vocación es sacerdote, tal, porque tampoco terminaba de ver claro. Entonces, pues chico, pues dame una novia ya, ¿sabes? En plan, entonces, o novia o convento, pero ya, ¿no? Y entonces yo digo que intentaba sacar a Dios la vocación con sacacorchos, ¿no? En plan, o sea, o me lo dices o te pego, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, yo estaba así rezando y no, tampoco rezaba con paz. O sea, fue un tiempo como muy bonito por un lado, de Dios, de tal, y por otro lado de mucha tensión interior porque todavía no se me había colocado todo. Entonces, bueno, estaba en ese proceso estudiando filosofía, gente increíble, me encantó, la verdad, estudiar la filosofía allí. Llega segundo de carrera, conocí allí por un compañero de piso un grupo que se llama Escola Cordis Jesu, que me gracioso, yo tenía un compañero de piso que estudiaba filosofía, entonces nos quedamos por la noche hablando, tal, no sé qué, entonces llega un día y me dice, he conocido un grupo de gente que se junta a hablar del fin del mundo, y tal, tienes que venir, tal. Bueno, era un grupo de gente que tenían su momento de oración, de formación, y hablaban, pues sí, de la teología de la historia, de tal, ¿no? Entonces, bueno, enganché con ellos, rezaban mucho al Santísimo, o sea, hacían mucha adoración al Santísimo todos los viernes 1 hora, a mí eso me llenaba tanto que es que, o sea, era gente majísima, tal, un sacerdote que empecé a confesarme, ¿no? Que ahora es el párroco de esta parroquia donde estamos en Talavera de la Reina, ¿no? Que es Santiago Arellano, pues empecé a hablar con él. Él es una de las primeras preguntas que me hizo, oye, tu vocación, tal, no sé qué. Yo le dije, no lo sé, es verdad que me lo he planteado, pero no tengo ni idea. Dijo, vamos a verlo, vamos a rezar, ya está. Una de las cosas que a mí me atraían mucho era el tema de los pobres, ¿no? Y ir con los pobres, cuidarles, irme de misiones a no sé dónde, cuidarles, ¿no? Pero a mí algo que también no me dejaba del todo tranquilo, que es que yo pensaba, bien, yo puedo ir a África a llevarles un trozo de pan, hablando metafóricamente, me da igual, a llevarles algo de comida. Vale, yo me voy a ir, ¿y mañana qué les va a pasar? O sea, yo puedo dar un trozo de comida ahora, pero mañana se va a morir, o dentro de 10 años, o dentro de 40, en plan, ¿qué cambia? Y a mí esto, como que por un lado me tiraba, yo quiero cuidar a los pobres, ayudarles, llevarles comida, llevarles lo que haga falta, pero por otro lado es como, ¿y de qué sirve? Llegamos a ejercicios espirituales, 4 días de oración, yo nunca había hecho esto, eran 4 días de silencio y oración con un grupo de jóvenes, y yo dije, ya está, tío, 4 días rezando en silencio, o sea, si Dios no me dice aquí la vocación, o sea, vamos. Entonces yo fui totalmente a esto, o sea, ya está, Señor, aquí, ya está, te he arrinconado, ¿sabes? En plan, lo he conseguido, o sea, face to face, ¿sabes? Tú y yo. Claro, y en la primera charla de introducción dice el sacerdote José María Alsina, dice, no vengáis aquí a que Dios os solucione vuestros problemas. Y yo dije,
Eso es lo que venía. Pero ¿sabes qué fue lo milagroso? Que me los pude tomar así. Lo que yo no había sido capaz de hacer durante mucho tiempo en la oración, que es rezar sin más a gusto y ya está, sino solo buscarle a Dios, su voluntad, me los pude tomar milagroso. Y dije, es verdad, tío, ya está. Si a mí me gusta Dios, ¿qué más da? Voy a estar con él a gusto estos días y ya está. Y me los pude tomar así, ¿no? Hubo momentos muy guays, muy buenos en estos ejercicios espirituales, tentaciones muy fuertes contra la Eucaristía, me acuerdo, como no había tenido desde la conversión, o sea, tentaciones súper fuertes. Llega el Sábado Santo, fueron en Semana Santa, llega el Sábado Santo, estábamos en la capilla dándonos la charla y empezó a contarnos una anécdota de cuando él era cura de pueblo, joven, tal, no sé qué, y entonces él tuvo un señor mayor que no se quería confesar, se había muerto su mujer, se cerró mucho a la iglesia, y llegó un momento donde este señor estaba como a punto de fallecer. Entonces él fue a la casa de él para darle la unción, para que se confesara antes de morir, y él no quería que pasara el sacerdote, ¿no? Esto es toda la anécdota que nos contaba don José María Alsina, ¿no? Y entonces él fue, tal, los hijos no le dejaban, él intentó, ¿no? Decir, venga, dejadme que entre solo una vez, yo le voy a preguntar a él, si quiere, si él me dice que no, me voy y no os molesto más. Y ya está, pero dadme una oportunidad. Entonces le preguntaron al hombre, le dijo que sí, o sea, pasó, le cogió la mano, el hombre no podía ya ni hablar, pero era consciente, entonces José María le cogió la mano y le dijo, si quieres que te confiese me aprietas la mano, si no me voy. Ya está. Se lo preguntó, ¿quieres que te confiese? Para quedarte en paz con Dios. Tal. Dice que le apretó la mano con una fuerza, que se lo dejó ahí. Entonces le dio la absolución. Al terminar la absolución, la confesión, el hombre llorando con una lágrima, ¿no? Pues con esa paz, ¿no? Que se consigue cuando te confiesas. Y al poco tiempo murió este hombre. Y entonces al contarnos esta anécdota, José María dijo, cuando dijo que se murió, dijo así que le mandé a tomar café con San Pedro. ¿No? O sea, puede ser una tontería, pero yo en esa frase le mandé a tomar café con San Pedro. Toda mi vida, pasado, presente y futuro, era como un puzzle en una caja, las piezas movidas. En esa frase, en un instante, todas las piezas del puzzle, clac, encajaron. Y yo vi mi vida de una pieza, sacerdote. O sea, todo lo que yo estaba deseando en mi corazón, aquello que me había dicho el sacerdote en la confesión, busca lo que está buscando, lo que mi corazón está buscando es ser sacerdote. Lo que Dios quiere es que sea sacerdote. Lo que voy a ser es ser sacerdote. O sea, mandar a la gente a tomar café con San Pedro, tío. Ser el secretario de San Pedro. O sea, qué pasada, ¿no? O sea, con tu Eucaristía celebrando, con tu confesión, dando la absolución. Tú mandas a la gente al cielo. Y eso no se acaba, como cuando la comida que das. A ver, que a mí me parece maravilloso y me encanta todavía los misioneros que van a construir pozos, que van a llevar comida. Me parece fascinante y me encanta. Pero claro, es que llevarles al cielo es mucho más. O sea, todo me cuadró, fue como increíble. O sea, fue como una paz. Yo recuerdo además, me fui a rezar a una capilla al terminar esa charla, la luz entraba por la ventana, era súper iluminado, pero era como un reflejo de lo que yo vivía en mi alma, o sea, pura luz, pura luz. Y ya desde ese día y hasta hoy puedo decir que ni un solo día he dudado de que mi vocación sea ser sacerdote. Y eso es una gracia de Dios tremenda, porque mi cabeza da muchas vueltas y soy capaz de dudar hasta de que estás aquí delante de mí. Pero eso no lo he dudado, y eso es porque Dios me lo ha permitido. Y desde entonces, sacerdote. Tenía que discernir dónde o cómo. Por eso yo, es verdad que terminé la carrera de filosofía, no porque yo quisiera acabar la carrera. Si yo lo hubiera visto claro, me hubiera metido ahí. O sea, yo sabía que sacerdote, pero no sabía dónde. A mí me atraían los religiosos estos, pero había algo que no. Hice la experiencia con ellos, fui terminando. Y este sacerdote, tanto José María Alsina, el que predicó los ejercicios, como Santi Arellano, que era con el que yo hablaba allí en Pamplona, pertenecen a una hermandad sacerdotal, la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que son sacerdotes que están en parroquias, ¿qué tal? Lo que nos pide el obispo, y viene en comunidad, en comunidades pequeñas. Entonces a mí lo de la comunidad es algo que me atraía, bueno, no que me atraía, que lo tenía clarísimo, yo quería vivir mi vocación en comunidad, en hermandad, y esto lo tenía muy claro, y eran sacerdotes. Entonces yo entré en el seminario diciendo, bueno, esto no va a ser tiempo perdido, son sacerdotes, es algo que me gusta, y a partir de ahí empecé un camino en el seminario de la hermandad en Toledo, ¿no? Yo ya había terminado la filosofía, así que entré en tercero, estuve nada más que 5 añitos en el seminario, menos de lo habitual. Eran los 4 de teología, más un año de noviciado que hacemos nosotros, ¿no? Y ahí fui profundizando en el carisma de la hermandad, que es el Sagrado Corazón de Jesús, fundamentalmente, de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús. Y ahí hay otros elementos, ¿no? San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, Santo Tomás de Aquino a nivel formación, pero el centro es el corazón de Jesús, la Eucaristía, ¿no? Y bueno, pues fui profundizando, ¿no? Fui profundizando, es algo que mi director espiritual en el seminario, Ignacio Manresa, me fue ayudando muchísimo, ¿no? A ir aceptando. Porque yo al principio esto del corazón de Jesús me parecía como cursi, no lo entendía, tal. Yo era la Eucaristía, ¿sabes? Yo esto sí, pero lo fui integrando y entendiendo que el corazón de Jesús es eso, o sea, es el amor de Dios
encarnado, hecho carne, ¿no? Y me acuerdo, en el noviciado, cuando yo entendí el corazón de Jesús, cuando yo lo entendí, cuando yo lo pude integrar, toda esta, o sea, ¿qué es esto del corazón de Jesús? Es en los ejercicios espirituales de mes, cuando meditando sobre la aparición de Jesús resucitado a San Pedro después de las negaciones y después de todo, que se le apareció a él personalmente, y no se cuenta en los evangelios, pero se sabe que se le apareció a él, entonces yo entrando en esa composición de lugar, el Señor me hizo ver cómo San Pedro, pues humillado por su propio pecado ante el Señor resucitado, alegre porque está vivo, pero hundido por su propio pecado, y el Señor con sus llagas, resucitado pero con las llagas, le coge. Y yo en mi mente, en esa oración, vi, ¿no? Como si fuera una película, yo vi, ¿no? O sea, Pedro en el suelo, llorando de arrepentimiento y de gozo al mismo tiempo, pero llorando, humillado por haber ofendido a la persona a la que más quiere, y los brazos de Jesús cogiéndole, y Pedro sintiendo esas manos de Jesús fuertes, resucitadas con las llagas por lo que ha pasado por él, sintiendo esas manos fuertes que le levanta y que le da un abrazo. Ese abrazo físico, sentido, eso es el corazón de Jesús. Es el amor de Dios que te toca físicamente, no que te toca metafóricamente, que te toca físicamente. Y por eso Dios ha hecho hombre, para tocarnos físicamente, y nos toca físicamente en la Eucaristía. Es brutal. Yo lo puedo coger todos los días con mis dedos. Esto es tremendo. Yo toco a Dios todos los días. No solo le toco, puedo decir que por mis manos viene al mundo, ¿no? Y no por mí, sino por el sacerdocio, ¿no? Y luego la confesión, ¿no? O sea, yo, sin duda, los momentos más felices de mi día a día ahora, llevo 5 años de sacerdote, es cada vez que celebro Eucaristía y cada vez que doy la absolución a alguien. Es brutal. Como anécdota de que el Señor me mostró la fuerza de la confesión, recién ordenado en un campamento había un chaval que se vino a confesar. Estábamos en Iranzu, en Navarra, en el claustro, en un monasterio precioso, el monasterio de Iranzu, y pues en Pamplona, en el norte, está todo nublado muchas veces, ¿no? Y estaba nublado. Y estábamos en el borde del claustro, o sea que estaba el cielo ahí, pero encapotado. Entonces él se confiesa, no sé qué, yo le voy a dar la absolución, y en ese momento que le estoy dando la absolución, de repente se abre un trocito de las nubes, tío, y entró, te lo prometo, un rayo de sol por mis manos hasta él. O sea, yo estaba recién ordenado, yo dije, ostras, tío, ¿qué le estoy haciendo? O sea, ten cuidado, ¿sabes? Porque... Pero para mí fue como una muestra también o sea, lo que tienes entre manos es muy grande, ¿eh? Y para mí fue una broma del Señor, que se parte la caja de risa con nosotros continuamente. O sea, y le gusta hacernos bromas, y le gusta... Y a mí ahí me dijo, ¿sabes? O sea, para que veas, ¿no? Para que veas lo que tienes entre manos, y es brutal, ¿no? O sea, es brutal. Ser sacerdote es lo mejor. O sea, para mí es lo mejor. Para mí es lo mejor. Es tremendo, ¿no? Y doy gracias a Dios, además, por los hermanos que me ha puesto en la hermandad, ¿no? Pues yo ya he hecho votos perpetuos en la hermandad. Ha sido un proceso muy lento. Igual que la conversión en el sacerdocio fue tirarme del caballo. Ha sido muy bonito el proceso, también de mucha paciencia de los sacerdotes que me han acompañado en esto, de Santi, de José María Alsina, Ignacio Manresa. O sea, su paciencia conmigo, su irme mostrando luz, su cero interés. Esto me encanta. O sea, cero interés en ganarme para su equipo, ¿sabes? En tiempos donde la Iglesia cuesta encontrar vocaciones, es muy tentador, y esto también del Padre Francisco, el que me ayudó a discernir esto. O sea, yo le dije, yo quiero entrar, y él me dijo, no. Tío, para una orden religiosa que cuesta encontrar vocaciones, un joven te dice que sí, que se acaba de convertir y tal, y dices, tío, vente conmigo, macho, uno más. Pues es que ninguno de los sacerdotes que yo me he encontrado han intentado esto. Y eso, o sea, de verdad, eso, no sé, en el cielo supongo que tendré tiempo de darle las gracias, pero es brutal. O sea, ellos han buscado lo que Dios quiere para mí. Me encanta. Yo intento ahora hacer esto con la gente que me toca discernir a mí, ¿no? O sea, lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Entonces ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ahora estoy aquí en Talavera con otros 3 sacerdotes trabajando en esta parroquia y en otras. Yo soy sacerdote de 2 pueblos que me encantan, son muy pequeñitos, me encantan, Sartajada, Navamorcuende. Estoy feliz, la verdad, porque la gente te acoge súper bien y tal, y estoy muy contento. Siempre deseando hacer más cada vez y que se conviertan y ser yo más santo para poder, pues, que se conviertan, ¿no? Y que conozcan el amor de Dios. Pero la verdad es que el Señor se porta muy bien y es una pasada, ¿no? Solo puedo dar gracias a Dios, a todas las personas que ha puesto en mi vida, empezando por mis padres, que pues todavía a día de hoy, ¿no? Pues están ahí y les admiro muchísimo, y es verdad. No, pues es increíble, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Gracias a Dios y gloria a Dios. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella,
que me laves con tu agua y que yo vea. Así finaliza en Radio María el testimonio del padre Chema García Camacho, joven sacerdote de la Hermandad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ofreció este testimonio para Mater Mundi Televisión.